Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas con. Esta simpática escultura que tengo entre las manos me la regalaron hace unos años. Fue un regalo muy especial y lo conservo en casa con mucho cariño. Cuando me la regalaron me dijeron que esta obra era de Coello. La firma aparece aquí en el reverso de este periodista. Y en aquel momento uno se puso a investigar para ver quién era Coello y descubrió que era un artista de Valladolid, y con él estamos esta semana para conocerle un poco más en profundidad. Con Andrés Coello nos ha abierto las puertas de su taller y vamos a repasar cómo empezó, por qué y cuáles son también, por supuesto, sus próximos retos. Andrés Coello, bienvenido a Solas con. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Andrés, viendo una escultura como esta, ¿a uno qué recuerdo le viene? Pues mira, el recuerdo le aprovechamos para aclarar una circunstancia. Adelante. Hace 40 años yo tuve que hacer mi primer mural. Había contratado un mural para un portal y cuando se iba el constructor me dijo, ya sabes que es en cerámica. Entonces, bueno, pues yo no le dije que no, sobre todo porque ya había cobrado la mitad y creo que hasta me la había gastado. Entonces me fui a Raval de Portillo a ver cómo se hacía la cerámica. Hombre, alguna idea sí que tenía, pero en Arrabal de Portillo me abrieron la puerta de los alfares, la de su casa, me abrieron el corazón y me contaron todo lo que sabían, que no necesitaban saber mucho, porque era una época en que ellos vivían de la cerámica tradicional con los diseños de sus tatarabuelos para los vecinos que tenían alrededor, y era cerámica utilitaria y todo lo hemos conocido. Ahora se sigue haciendo, pero en menos número. Entonces Lauro Tranque, que era un hombre muy especial, me decía, este año no ha venido el de Ávila, que venía por 2 camiones todos los años, y este año no ha venido por los botijos. Y yo estaba tomándome un vaso de agua, porque estaba el horno encendido, le había pedido un vaso de agua, me lo había traído con un plato, una servilleta, con 2 hielos dentro, y estaba yo mirando los hielos y oyéndole, digo, amigo Lauro, estos hielitos te están fastidiando el negocio, ya no volverás a hacer botijos. ¿Y eso? Bueno, ahora les hacemos para frigoríficos. Ellos estaban buscando la fórmula para poder salir de aquello que se les venía encima y no acertaban. Entonces yo adquirí un compromiso conmigo mismo, ya que ellos me habían dado todo lo que sabían, bueno, me habían transmitido todo lo que sabía y yo lo puse en marcha con mi creatividad y mi forma de hacer. Pues yo me comprometí conmigo mismo en aportarles otros diseños con su misma técnica para que salieran de ese impasse que les estaba arruinando, estaban cerrando los alfares. Era la época en que se colocaba la gente en Fasa muy rápidamente, y en Fasa ha habido muchos alfareros y otro repartía la casera por ahí, por los bares. Había una diáspora de alfareros que a mí me dolía mucho, porque la alfarería tradicional en Castilla, bueno, en todo el mundo, pues era un legado, un patrimonio importante de artesanía y una labor social estupenda. Yo veía que se nos iba de las manos y que había que hacer algo. Entonces, el primer trabajo que hice fue para la Feria de Muestras del 73, creo recordar, y se me ocurrió, el Viro francés, que era el director, me decía, oye, ¿qué se te ocurre? Necesito una cosa que sea típica, una cosa que sea novedosa. Y entonces yo estaba oyéndole y estaba dando vueltas, digo, te voy a hacer un tragaldabas de cerámica. Y dije, ¿qué me dices? El tragaldabas no puede ser más típico de Valladolid. Todos nos hemos bajado por el tobogán, hasta yo. Y ¿Se sorprendió entonces de aquella propuesta del tragaldabas? no, a mí me sorprendió que me hubiera llamado a la Feria de Muestras para hacer aquello que yo estaba empezando, y yo aproveché enseguida la ocasión. Diseñamos un tragaldabas que todavía anda por ahí, que eran 4 piezas de alfar, que yo las unía, grababa como grabamos ahora estos personajillos, y le pinté y le escribí no sé cuántas ferias de muestras internacional de Valladolid, y lo firmé y lo numeré. En primero, el proyecto era este. Entonces aparecí un día en la feria de muestras con la pieza ya acabada, y el Viro dijo, qué bonito, pero bueno, ¿cómo es? Pero estaba entusiasmado con la pieza, como le chocó enormemente. Y me dice, ¿cuánto cuesta? Entonces yo le dije, 1000 pesetas cada uno, porque a mí me habían pedido 500. Dije, bueno, ya habrá que eso sería un bajar. dineral, estamos hablando del 73, 1000 pesetas sería... 3, sí. Entonces, es mucho dinero. Y entonces dice, bueno, 1000 por 1000 son 10.000, es 1 millón.
Digo, pues sí, pues si tenemos 1 millón de presupuesto, así que nunca he ganado tanto dinero tan fácilmente, porque no hubo ni que rebajar ni nada de nada. Bueno, es un buen debut, ¿no? Fue un éxito tremendo, porque este tragaldabas, que seguía siendo un botijo, le había puesto un caño y Era un botijo en realidad, pero no funcionaba como tal. Recordando la procedencia utilitaria del botijo, que yo quería aprovechar para que tuviéramos una referencia anterior, pero una actualización del diseño. Entonces se repartió en 1000, pues serían 800 por lo menos, a gente que pasó por la feria. Y me escriben de Venezuela, de Caracas, Comercial Pegaso de Caracas, que había visto, que habían estado aquí, les habían dado el tragaldabas y que querían encargarme un nacimiento de ese estilo para la próxima Navidad. Estábamos en octubre. Pues muy bien, pues encantado. Mándeme usted todo por escrito, lógicamente, que no había medios de comunicación como ahora. No había medios suficientes, ágiles. Entonces estuvimos carteándonos hasta que llegamos a la conclusión. Yo les mandé el boceto, les dije que no teníamos catálogo, que estábamos empezando esta labor, y a los pocos días llaman a la puerta del taller. Abro la puerta y aparecen 7 señores muy bien plantados. Señor Coello, pues sí, venimos de Comercial Pegaso de Madrid, que un compañero nuestro de Caracas le va a hacer un pedido y hemos venido. Pero ¿vienen ustedes solos? 7 señores a por un pedido. Madre mía. Bueno, pues entraron allí, hicimos las cosas y aquí lechazo, ¿no? Pues sí, pues le invitamos a comer lechazo, llévenos a un buen sitio. Total que fue un día pues muy especial. El problema después es que hicimos 700, me parece, nacimientos, les tuve que llevar en una furgoneta a Madrid y tardé 3 o 4 años en cobrar. Madre mía. O sea, ya empecé a aprender todo lo que me iba a perseguir. Lo bueno y lo malo también, ¿no? Es que, claro, no hay atajos sin trabajo. Está claro. Bueno, Andrés, vamos a dejar Lo que quiero decirte es que yo empecé a hacer mis populares, y era un dulzainero, tragaldabas, un redoblante, una galana, una galana era un danzante, apoyándome un poco en el folclore y en los personajes más cercanos. A Jonás el dulzainero, que es primo mío y muy amigo, pues le dediqué una pieza, y entonces las hacía yo y las firmaba yo. El alfarero de Portillo era el que me hacía la carcasa, yo lo preparaba, pero estos ya estaban firmados por mis hijos. Yo les cedí a mis hijos porque lo estaban haciendo ellos. Llegó un momento en que para mí era casi se convirtió en un lastre importante, porque yo tenía muchos pedidos. Es una marca también, ¿no? Sí. Una marca familiar. Sí, no, Coello está registrado y todo está bajo pero yo les dije a mis hijos que fueran firmando ellos el diseño que yo tenía registrado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí durante la entrevista, porque queremos hablar, Andrés, de por qué el barro, por qué la cerámica, porque yo he llegado a leer en algunos sitios que a Andrés Coello se le considera como un revolucionario del barro y la cerámica. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, bastante creatividad, tengo muchísima curiosidad y tengo una cosa que es fundamental, constancia en lo que a mí me gusta. Ten en cuenta que a los 35 años y con 5 hijos es cuando yo di el paso para dedicarme a las artes plásticas de forma definitiva. Hasta entonces había habido escarceos, por decirlo de alguna forma. Estudiando, ahora que me estoy haciendo mayor recuerdo cosas que vi en abstracto cuando tenía muy poca edad y ahora las veo claras y traducidas al castellano, por decirlo de alguna forma. Pero yo me hice delineante, hice la mili, me coloqué en Dragados y Construcciones, que era la única empresa que tenía un trabajo en Valladolid. Era el 4 de marzo, date cuenta, qué épocas. Y ahí estuve 3 años o 4 de delineante proyectista y nos íbamos a ir al BAU, que era una obra de un pantano que nos daban unas condiciones económicas muy importantes, y el cuento de la lechera, pues mira, ganamos dinero, lo ahorramos, porque ahí no hay nada que gastar en un desierto haciendo un pantano durante 5 años, y a los 5 años nos daban la oportunidad de volver a una delegación. Entonces, el cuento de la lechera, como te decía, pues tenemos 3 niños, lo ahorramos, no sé qué, y nos volvemos a Valladolid. Mis compañeros que fueron, uno ha estado en Irak, otro ha ido, ha estado por todo el mundo, menos en la delegación que le habían prometido.
dio la casualidad que yo había hecho una oposición como delineante en la Diputación, y el día 2 de enero del 59, cuando ya teníamos los preparativos para marchar al destino de Dragados y Construcciones, ya habíamos puesto fecha a nuestra boda, porque entre otras ventajas... Ahí andaba por unos 24 años más 23. o menos. 23. En aquella época, los puntos, esa ayuda familiar que se sigue haciendo, representaban un montón de dinero, porque mi nómina estaba en la de los técnicos, entonces arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, y un tal Coello estaba en la misma nómina, y era un porcentaje del total. Había puntos que se pagaban a 3.000 pesetas de aquellas. El matrimonio tenía 5 puntos, entonces para nosotros además nos daban el doble del sueldo, casa, luz y leña. Me pareció una fortuna, era vaya. Una aventura extraordinaria. Y resulta que la Diputación me dice que he ganado las oposiciones a delineante el día 1 de enero, el día 28 de febrero nos íbamos a casar y empezamos a decir, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos, nos quedamos? Y nos quedamos. Nunca se puede decir que te equivocas, porque está por ver lo que podía haber pasado allí, pero yo creo que no nos equivocamos en absoluto, nos quedamos aquí porque yo he nacido frente al claustro de la Antigua, en la Plaza de la Solanilla, y mi entorno ha sido la plaza del museo entonces, que ahora es Santa Cruz. Toda esa zona era mi zona íntima y cercana, y yo no podría vivir sin ese entorno. Así que creo que no nos hemos equivocado, y el llegar a la cerámica después de pasar por una tienda de decoración, donde aportábamos nuestra forma de pensar en cuanto a decoración se refiere, y no cobrábamos nada por el asesoramiento, pero no nos entendían. Una señora decía, quiero poner en el hall ese papel que le he visto en una vecina, y eran unas flores grandísimas que solo cabían 2 flores en él, y un taquillón. Entonces no había forma. Señora, eso no hay forma humana de... Recuerdo que le dije a una señora, ese taquillón es para meter los zapatos y cambiarse los zapatos cuando viene. Pero ¿cómo voy a meter los zapatos ahí? Pues para otra cosa. ¿Qué hace un taquillón en este hall? Pero bueno, estos son anécdotas que me fueron empujando a decantarte casi más hacia... Lo último que hice desde el punto de vista comercial fue ceder mi tienda de Divina Pastora a Valplas, que ahora se llama... Bueno, es igual, no vamos a hacer propaganda encima. Era un amigo mío que se portó muy bien, entonces mi compromiso era quedarme de director técnico, de director comercial, hasta que yo me cansé, yo estaba deseando de salir de allí. Luego un compañero de Dragados y Construcciones tenía un problema y le ayudé a resolverlo en el Parque Arturo León, que el encargado le había replanteado las casas, y justo en medio de una cocina aparecía un pilar. Hubo que volar las zapatas con dinamita para poder volver a empezar, y estuve muy poco tiempo hasta que pasé a Publicidad GIS con mi amigo Germán, y ya empecé a dedicarme un poco más seriamente a las artes plásticas. Y de repente hice exposiciones en toda España, y además muy bien. Recuerdo que la primera exposición que hice en Madrid coincidió la inauguración con la voladura del diario Madrid. Se oyeron los bombazos e incluso temblaba la sala de la calle Santa Cruz de Mercenado. Y al volver, recogiendo aquella obra, se mató el cantante Nino Bravo. O sea que son dos, la voladura del Madrid y la muerte de Nino Bravo están junto a aquella exposición primera que hice en Madrid, y es una cosa que no se me olvidará nunca. Sí, sí. Y después hemos hecho exposiciones en toda España, como te digo, desde Sevilla hasta La Coruña y desde Badajoz hasta Valencia. Y mientras se exponía, fue creando esa escuela-taller Tierras de Valladolid, porque sí, vio que había una carencia, digamos, en esta tierra de estudios o de enseñanza sobre la cerámica. Yo estaba aprendiendo cerámica, y lo que aprendía se lo contaba a mis alumnos, y la verdad es que no hay que hacer un carrerón para enseñar cerámica. Tú coges un trozo de cerámica, la aprietas, y cuando la abres la mano, si tienes muy poca imaginación, encuentras un montón de hallazgos interesantes. O sea, el único truco es tratarla con cariño, ¿o cómo? Sí, yo el enseñar lo que iba aprendiendo me entusiasmaba, y tuvimos cientos de alumnos que la mayoría pues pasó sin pena ni gloria. Pero hubo algunos especiales. Los que se quedaron, pues ahí quien está viviendo ello y viviendo bien.
pues Pedro Monge, que para descanse, estuvo con nosotros. Un Martín Calero, que era el hermano pequeño, Nacho, que era un chaval estupendo. Hay muchísima gente que pasó por la tienda, por el taller, con más o menos interés, pero Rosa Barquín, por ejemplo, es la única que pone en sus currículos. A mí me enseñó Coello, los demás se han olvidado por completo, así que ahora me olvido yo de todos y no les menciona. Bueno, Andrés, inspiraciones, nos has hablado antes de que la inspiración un poco va saliendo a través también un poco de la investigación. Había una frase, supongo que la habrás escuchado en más de una ocasión, de Picasso, de la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Que nos encuentre currando. Exactamente. Sí. ¿En qué se inspira Andrés Coello? Bueno, pues al principio yo era muy fiel a lo que me pedía el cliente. Yo he trabajado mucho de encargo y he sido muy criticado. Eso es una cosa que también que queremos hablar. Bueno, vamos a, ya que estamos con ese punto, que se le ha criticado a Andrés Coello, no sé si por elitista o por decir que no se iba, digamos, hacia el comercio en masa, por el tema de trabajar por encargo. ¿Cómo ha sido eso? El trabajo por encargo, yo creo que todo el mundo lo ha tenido que hacer, desde Miguel Ángel y antes, y hasta el futuro. Yo sé que el encargo, además, el encargo te da, si eres un poco coherente contigo mismo, impones tu criterio a quien te lo encarga y vas haciendo tu obra personal inspirada en tus vivencias y se las estás aportando a una persona que antes no te conocía. Yo recuerdo un alumno de mi padre era maestro, debe andar todavía por aquí, Luis Carralito le llaman, porque era hijo de un banderillero que se llamaba Carralito. Un día fue con un decorador al taller a encargarme un mural. Entonces yo hice el presupuesto, un dibujito, se lo presenté y recuerdo perfectamente que eran 35.000 pesetas. Y se queda mirando así y dice, yo no necesito eso para vender vino. Entonces el decorador dijo, oye, perdona, a ver si... Y al poco tiempo dice, oye, ¿no puedes rebajar? Digo, sí, en vez de hacer todo de cerámica, puedo pintar el fondo era un cielo y el sol le hacemos de cerámica, las tierras también, y pintamos esos metros menos que nos... Bueno, pues venga, vamos a ver si... Fuimos otra vez y ya estaba cambiando de postura. Y digo, bueno, pero ¿será más barato? Digo, sí. Bueno, me le quedo por 35.000. O sea, yo no sé, este hombre si había hablado con alguien y estaba cambiando. Total, que hicimos el mural, se colocó y un día aparece el Carralito en el taller que le tenía debajo de casa, ahí en Plaza de España, en una entreplanta, y me dice, oye Andrés, vengo a por unos cuadros. Y yo creí que quería que le dejara unos cuadros para la inauguración. Digo, bueno, yo te dejo los cuadros, pero supongo que me compras alguno. Dice, no, vengo a por todos los cuadros que necesito. Y yo dije, ¿qué transformación ha tenido este tío? Primero de decir que no necesitaba un mural para vender vino, a venir a por unos cuadros míos. Y ¿Se lo llegaste a preguntar por qué? No se lo pregunté, pero hice un poco de rebobinado y dije, claro, este tío ha venido aquí, me ha oído mis opiniones, he hablado con él de lo que necesitaba, le he dicho dónde tenía que colocarlo y ha sacado conclusiones que antes no tenía. Y un día por la radio le oí decir, pues Coello ha hecho unos cuadros estupendos, se les he comprado, les he puesto en Josephine, se llamaba aquello. Y cuando vienen a jugar al mus mis amigos, entre partida y partida, dicen, anda, qué cuadro más bonito. Y eso es hacer cultura. Tú date cuenta qué cambio por parte de un señor que solo veía el negocio al haber echarlo... Hombre, supongo que las influencias no serían solo mías, pero bueno, esto es una anécdota que a mí no se me olvidará. Es decir, entonces, que has trabajado por encargo para, dicen, no mal vender tu trabajo. Pues yo creo que nunca lo he mal vendido. Hicimos un trabajo importante, cobramos la mitad y a partir de ese momento el propietario del hotel empezó, oye, aquí vamos a poner el logotipo y aquí vamos a poner... Digo, mira, Julio, no puedo poner tantas cosas porque lo que yo te he vendido es este boceto. Tú me quieres hacer ahora un mural publicitario, yo creo que lo vamos a estropear. Y estaba al mismo tiempo diciendo, el 50% que me ha pagado y que ya me he gastado, si no lo hacemos se lo tengo que devolver. Y si lo hacemos... Total, que estaba entre la espada y la pared. Entonces, mi parte de empresario pudo a mi parte de artista. Y me quedé
en Trabajador del Arte. Y hice su mural y no le firmé. Y al poco tiempo, después de inaugurar el hotel, me llama un día y me dice: estoy enfadadísimo contigo. ¿Qué te pasa? Pues que no has firmado el mural. Yo digo: este mural le ha hecho Coello. Y me dice: esto no es de Coello. Y como no está firmado, pues no puedo defenderlo. Y es que ese mural no es mío. Lo he hecho yo al dictado tuyo. Pero no, eso, yo era otra cosa la que quería hacer. Tuvimos una polémica fuerte y mi problema era que me había dado 12 pagarés para pagar la otra mitad y llegábamos a la mitad. Bueno, el caso es que se resolvió bien y Julio se portó, aparte del disgusto que tenía, porque tuve que subir con una escalera por el Coello con un rotulador para limar las perezas y que tampoco era tan importante. El mural está bien. Pero, Andrés, una pregunta. ¿A un artista le gusta, por ejemplo, ya no el tema del trabajo por encargo, sino el encargo que puede llegar de una institución? Es decir, en el sentido, aquí en Valladolid pues tenemos varios ejemplos, esa restauración de la fuente, de la escultura de la Fuente de la Fama, el mural que hay en la Plaza España, esa escultura también de los donantes. ¿A un artista le gusta que una institución se acuerde de él para un poco, claro, democratizar el arte, por decirlo de alguna forma? Democratizar el arte es lo que se comió el otro día Bombín en la entrevista. Se lo dije tal y como lo has dicho tú. Yo prefiero hacer un mural para la Plaza de España, aunque luego lo han ido cambiando de sitio y está ahí que solo se le ve bien desde un autobús pasando por el Banco de España, pero bueno, ahí está. Y el de mi hijo, que son mis recuerdos de la Plaza del Campillo, que yo se les transmití porque yo he visto la Plaza del Campillo en pie y con pleno movimiento, y lo echo de menos porque la verdad ahora queda el Val como testimonio de aquello que fue, y eran tres edificios magníficos y que era un avance enorme, porque llevaban casi 300 años hechos, me parece. Bueno, el caso es que el democratizar el arte es lo que he pretendido yo siempre. Yo he preferido siempre hacer un mural para un banco o para una plaza o para un polideportivo que le ve la gente. Pero también se corre el riesgo de que se pueda estropear más por estar al aire libre, ¿no? O no se tiene ese miedo. Hay uno en la Ribera de Castilla, en el fondo de una escalera imperial, que a Andrés Sabadell, que en paz descanse, se le ocurrió hacer una escalera imperial para subir al barrio de la Rondilla, y al principio iban los novios allí a hacer una foto delante de mi mural, y ahora es un pegote tremendo de pintadas y está completamente perdido, y ya no voy yo por allí porque soy muy mayor para ponerme a llorar de nuevo, pero la verdad es que era un mural muy importante porque le hice aquí al lado en lo que era la cerámica de Silió, que ha desaparecido, y lo hicimos en un horno en monococción, todas las baldosas en una sola cocción. Para mí como profesional pues fue un hito importante, y vamos, está perdido por completo. Ahora desde la Fundación vamos a intentar rescatar cosas que se han deteriorado o que andan por ahí perdidas, y a ver si le toca un día el turno a esta. Además había un mensaje ecológico, porque yo eran unos tocones de árboles cortados y titulaba aquel olmo, este río. O sea, hemos estropeado los olmos, sabe Dios por qué. Dice que la contaminación o que tienen enfermedades, pues la dejadez, la falta de tratarlo. Supongo que sería, como siempre, el hombre el que lo perjudicó más. Entonces, aquel olmo, este río, era eso. Tened cuidado con el río, que como no cuidamos los olmos, acabará. Afortunadamente el río ahora es hasta no bebible, pero sí nadable. Andrés, una cuestión, una curiosidad que me queda. Después de 40 años ya que hace que estás en este taller y de haber hecho escultura, grabado, pintura, incluso hasta he leído que has puesto en marcha, no sé si de forma pionera, una técnica que se llama alucromía, que es poner un poquito de color al aluminio para que no sea tan frío. ¿Qué le queda a Andrés Coello por explorar? Pues yo creo que el futuro me brindará oportunidades de investigar nuevas cosas. Yo tengo un defecto, y es que, como te decía antes, soy muy curioso, y además en cuanto encuentro una cosa quiero sacarle más de lo que se ha encontrado hasta ese momento. Hay una técnica que yo le llamo monotipo, que lo hago en el tórculo
de hacer grabados, y digo, anda, pues esto me lo he inventado yo, porque no me lo ha contado nadie, pero supongo que en otro sitio alguien lo habrá inventado también, más o menos bonito, más o menos grande o más o menos caro. Pero yo creo que Dios hizo todo y nosotros lo vamos haciendo, y algunos hasta copiamos muy bien. Andrés, una última cuestión para cerrar la entrevista. Más de 1000 obras a lo largo de tu carrera. Si te digo que te quedes con alguna, ¿esto que es como tener que elegir a qué hijo quieres más? No, el haber hecho mucha obra por encargo me ha dado muy justito, pero libertad económica para no tener que vender un cuadro de mala manera. Entonces, aquí arriba tengo más de 5000 obras, entre 5000 cuadros, obras, esculturas, grabados, pinturas, acuarelas, etcétera, etcétera. Y todo esto lo va a gestionar, o lo está gestionando, la Fundación, que ya tiene 10 años, 40 años del taller y 10 años de la Fundación. Somos incansables. Estamos de aniversarios, además, sí. El problema es que ya he cumplido 77, que es otro aniversario, y no me asusta, pero les tengo. Hombre, afortunadamente me encuentro bien, no solamente a nivel físico, sino mentalmente, pues se me ocurren cosas, y lo que nos está martirizando es la situación actual. ¿Y pese a eso sigue habiendo ganas, entonces? Pese a todo lo que está cayendo. En el momento que pierdas la ilusión por lo que estás haciendo, pues acabas muriéndote en vida o en muerte. En este momento tengo que decirte que estoy un tanto frustrado. Yo al principio quería hacer un taller con mis hijos que hiciera muchas cosas al nivel que pudiéramos, y poco a poco, hombre, es una satisfacción que mi hija Beatriz tenga su propio taller, que mi hija Gundi tuve que despedirla porque hubo que contraer todos los gastos y tiene ya un tallercito. Conmigo está mi hijo Chicho, y Gonzalo, que también empezó conmigo y se ha hecho un escultor extraordinario, pues tiene su taller en Simancas, pero ayer mismo podíamos haber cocido unas piezas suyas, o sea que tenemos mucha relación. Tengo 5 hijos, la segunda es la que no hace cerámica, es la más lista, se conoce. y los otros 4 pues están más o menos cerca de mí, aunque entre comillas nos hagamos la competencia. Bueno, pero al final trabajáis todos bajo una misma marca, digamos que se diversifica. No, bueno, cada uno tiene su marca, y ¿sí? Además me parece muy bien, porque los padres tenemos la obligación de equivocarnos en nuestros proyectos familiares. Entonces, si yo hubiera seguido ese camino por cachavas, pues hubiera tenido a mis hijos muy cabreados trabajando para mí o conmigo. Entonces ahora están muy cabreados conmigo, pero por otra cosa. Van por otro lado, y no, si se cabrean es por culpa de ellos, ya no es por culpa mía. Pero bueno, eso también es una experiencia un tanto frustrante, porque tu proyecto era muy ambicioso y muy familiar. Eso es imposible. Y no estoy descontento, pero lo que es dolorosísimo es el atasco tremendo que tenemos ahora en todos los sentidos. La Fuente de la Fama, que restauré hace 2 años, pues es lo último que he hecho un poco importante. Y los murales, pues hemos hecho muchísimos murales que están repartidos por medio mundo. Fíjate, solamente un cliente, que era FREMAP, en cada delegación que iba inaugurando hace unos años, poníamos un mural, anda por ahí el boceto, que era una publicidad que hacían hace 100 años por lo menos. Entonces, yo creo que tenemos 100 murales repartidos por toda España, de FREMAP nada más, y entonces en Zaragoza pues era la Puerta del Carmen, me parece. En cada sitio hacíamos el acueducto de Segovia, como no íbamos a hacer en Segovia el acueducto. En cada sitio tiene una especialidad. Aquí mismo nada más por FREMAP, pero es un gran mural. Pues Andrés Coello, pues el tiempo al final es el que manda y nos vamos a tener que despedir, pero... Cuando pongamos una fábrica de tiempo nos hacemos socios, podemos hacer millonarios. Y nos forramos. Andrés, pues queda pendiente esa idea. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos abierto las puertas de tu taller. Y a ustedes, señores, también por haber estado con nosotros y habernos podido permitir conocer mejor la figura de Andrés Coello. Nosotros nos marchamos, nos vemos dentro de 7 días. Que pasen una feliz semana.